Problema personal con Fioribello, pero hasta ayer, hasta ayer acá con nosotros decían una cosa distinta. Luis Juez, ¿cómo se explica eso? No, no tiene explicación. No me quiero pelear con el colega, pero es un espanto. Bueno. Espanto. No se puede ser abogado de la víctima y el victimario al mismo tiempo. No digo para que tengamos claro. Yo no tengo. La verdad que vengo a hablar de Alberto Fernández, que ahora no entiendo. Ahora algunos descubrieron que pega más que el Cuti Romero. Digo, pero lo del abogado es absolutamente una falta de ética absoluta. Lo vengo diciendo de varios programas, lo vengo escuchando. Bueno, sabés, según el dial que lo ponga, en un momento lo representa Alberto, en otro momento está representando Fabiola, y eso es una falta de ética absoluta. Claramente el juzgado le va a hacer saber en algún momento. Por eso no va a ser el abogado de Fabiola. Claramente no lo es. Y obviamente no va a ser el abogado de Alberto Fernández. Alberto Fernández no designó el letrado para esta causa. Sí tiene el estudio Rusconi en la causa de seguros, pero no en esta. Sí, yo no creo que sea la abogada. Barbita probablemente sea la abogada de Alberto Fernández. Que es el estudio Rusconi, ¿no? Sí. Ya estuvo por Comodoro Pi. Y ella, porque déjenme aportar información. Información descriptiva, corregime Mariel. Corregime por favor Mariel Dilenarda, que vos tenés tanta información como yo. Hasta donde yo sé, y estuve hablando con una fuente muy cercana a Fabiola Yáñez y otra fuente muy cercana que vive en España y que sabe cómo vive Fabiola Yáñez. Yo no digo, es descriptivo, no digo ni que es una víctima, no. Vive en un departamento de 2 ambientes, ella, el hijo y la mamá. La abuela de la criaturita, su madre. La abuela de la criaturita, absolutamente sin ningún lujo. El trámite de la ciudadanía, porque me pasaban papeles, lo tramitó. Uno podía esperar que lo tramitara un expresidente, qué sé yo. No, bueno, no sé. Lo tramitó ella misma. O sea, hay como varias cosas lo que pasa es que si le pedí una gestión a Alberto se le iba a impedir. Ella cuenta también que... No, que la quiso mandar a México. No, bueno, por eso, ella cuenta también que la custodia la perseguía a todos los lugares. Ella tenía que hacer alguna cuestión. Anoche te dije que se sintió casi secuestrada 4 meses. Exactamente, ella de Olivos tenía que ir a un consultorio médico, a lo que sea, alguna cuestión personal y demás. Y era perseguida, era seguida por alguien que era mandada por Alberto Fernández. Bueno, acá puedo hacer un punto. Pero eso, perdóname, Pelado, en eso también, obviamente, que al intervenir y arrancar esta causa, ella tiene la custodia presidencial, porque es la esposa del presidente. Por eso pidió que la cambie. A partir de ahora, seguramente la justicia le asignará a ella una custodia distinta a la presidencial. Ya lo dijo Patricia Bullrich. Era evidente que la acompañara, es parte de la tarea de la custodia presidencial. Bueno, déjenme decirle algo. Yo no sé si vos recordarás, Pablo, quizá Camila sabe, cómo está caratulada la causa. Pero lo dijo Gabriel Gyesi, yo lo estaba notando y no lo pudo retener. Pero creo que eran lesiones leves en contexto de violencia de género más amenazas coactivas. Exactamente. Pero para terminar de definirlo, le tienen que tomar declaración según los hechos y las circunstancias. Amenaza coactiva en el contexto de la descripción que hace la denunciante. Sí. Bueno, ahora seamos todos los serios que podemos ser y más serios todavía. La justicia todavía no puede determinar ni la carátula, ni a dónde va, ni siquiera la competencia, que algunos dicen que seguramente va a ir a San Isidro, porque los hechos sucedieron ahí. Correcto. Porque no tiene el relato con las acompañado de evidencias que tiene que hacer Fabiola Yáñez en las próximas horas. ¿Se entiende, no? Porque todavía no lo tiene. Porque lo que tiene es una declaración genérica a la que le faltan evidencias y datos. Más algunas de las evidencias que le sobrevinieron cuando el juez advierte la situación, digamos, a partir de la causa del seguro. Pero algunos especialistas sostienen que si puede probar Fabiola Yáñez que la tenía retenida, porque hay muchos diálogos... Privación de la libertad. En donde ella dice, yo me quiero ir, privación de la libertad, podés tener, en concurso podés tener... cuidado, lesiones leves en un contexto. Hay que ver si estuvieron los médicos, si intervinieron, si alguna de las lesiones que pudo haber ocurrido duró algún tiempo prolongado. Digamos, todo eso será objeto de pericia. Pero Luis. Pablo, primero, después la calificación final del hecho delictivo va a quedar seguramente... a lo que resulte de las pruebas. Lo primero que hay que hacer es claramente receptarle una declaración y una denuncia y a partir de ahí poder corroborar con la prueba que haya. Ahora te quiero decir que con lo mínimo en Córdoba el 35% de los detenidos en la cárcel de Bauer son por violencia de género. O sea, te quiero decir que sea quien sea el juez que intervenga en la competencia... Y tiene antecedentes penales, Alberto Fernández. Y lo sabe Alberto Fernández, el profesor de Derecho Penal sabe claramente cuáles son las consecuencias. Digo para que no estemos esperando que tenga el tipo, lo imputen de trata para que lo detengan. Luis, si la justicia fuera imparcial...
tendría que tener el mismo trato que cualquier ciudadano común. Diste una pista. ¿Qué significaría lo mínimo? Dijiste con lo mínimo el 35%. Pero con que Fabiola claramente acredite que fue objeto de golpes por parte de su esposo, claramente el tipo tiene aparte de todas las medidas, la perimetral, el botón antipánico, la custodia, toda la cuestión, y si ella entiende alguna cuestión, bueno, por eso digo que el tema del domicilio no es un tema menor. Pero es pasible de ser detenido, eso. Claro que sí. Claro que sí. Yo tengo clientes en el estudio que por temas parecidos a esto están detenidos. Juez, y esto es fundamental, Alberto Fernández ya tiene una condena, es decir, es una persona con antecedentes. Claro. Bueno, pues es una condena. ¿Correcto, juez? Sí. ¿Ya tiene una condena? Tiene una condena del juez federal de Tiene una condena. Que la haya resuelto con una cuestión pecuniaria, le da una condena. Es una condena. Tiene antecedentes. Ahora, fíjense ustedes, no Fioribelo, yo no le quiero caer a Fioribelo, pero el Fioribelo de ayer es muy distinto al Fioribelo de hoy. El Fioribelo de hoy confirma todos los rumores que se venían repitiendo en las últimas 48 o 24 horas. En el sentido de que Alberto Fernández había amenazado a Fabiola Yáñez, según Fabiola, con suicidarse. Hay chat donde él, Alberto Fernández, el golpeador, supuesto golpeador, le dice algo así como: si vos haces la denuncia yo me mato. Yo ese chat no lo vi, estoy al tanto de esa información, pero no, a mí no me consta. ¿Ella le contó en algún momento eso? Sí, ella me lo contó. Ah, ¿se lo contó? Sí, me lo contó. Por eso, yo no vi los chats. O sea, una de las presiones era esa. Pero ella si vos denunciás, yo me mato. Ella me dijo que estaba muy angustiado. De hecho, él, en ese momento yo hablaba con él también y me dijo lo mismo. Me dijo, yo estoy muy angustiado, Juan Pablo. Él me juró a mí, lo dije públicamente, y no hice eso bajo ningún concepto. Te pido por favor que me creas, no hice eso. Bueno, o sea, es un distinto, ¿no? Es un abogado distinto que ahora dice todo. A ver, me dejas un cortito Luis, en los chats que tiene la justicia. ¿Los que tiene Ercolini? Claro, que se cree que son infinitamente más a los que están en el expediente, porque el expediente, recordamos, solamente 2 chats de 2 momentos distintos en el teléfono de María Cantera, ¿correcto? ¿Estás hablando de los chats de la causa seguros o el chat de María Cantero con respecto a violencia de género? No, violencia de género, no, olvídate de la causa seguros. Olvídate de la causa, no estaba hablando de eso. En esos chats, en ningún momento Alberto dice, yo no te pegué. O sea, no lo niega. Jamás. De hecho, vos acabás de contar, de forma muy razonable y con muy buena información, de que él se pone en víctima. Cuando ella le dice, ¿por qué me pegaste? Él nunca le dice, no, yo no te pegué. Sino que él dice, no, me siento mal, estoy mal físicamente. Sí, pero nunca dice, yo no te pegué. No es un dato menor, Luis. No, me dejas decirte otra cosa, porque verdaderamente los chats telefónicos en el medio de un delito son una manera de probar, son evidencia. Y ahora voy a tratar de plantear una posible evidencia que involucre a una alta funcionaria pública. Voy a contar, Mariel, de nuevo, como quizá vos sabés... Sí. Bueno, quiero ser muy preciso. Dame un segundo, por favor. Los chats que involucrarían a la ex ministra de... Elizabeth Gómez Alcorta. No. A Yelén Macina. No es Elizabeth Gómez Alcorta, hasta donde... No la estoy defendiendo, porque, ¿viste? No, es que no se sabía al principio cuando ella habla cuál de las gestiones... Las dos niegan. Bueno, Macina dijo hoy que era la gestión anterior. Bueno. Pero eso se arregla cuando tengas precisada la fecha y se acabó el tema, ¿no? Sí, mirá, bueno, yo voy a contar, después pongamos a Yelén Macina, pero yo voy a contar lo que me cuenta la fuente muy cercana a Fabiola Yáñez, lo que pasó según ella. Se acerca Fabiola Yáñez a la ministra, así como estoy yo. Ministra de la Mujer. Sí. Ella ya golpeada, ella víctima. Sí, y le dice... ¿Y la ministra le dice qué? Tengo un problema, necesito hablar con vos. Es muy urgente, le dice. Y necesito ayuda. No, yo te digo lo que yo tengo en contra. Necesito ayuda. Y ella le dice, bueno, hablemos en otro momento. Tiempo después, se le encuentra en un acto, exacto, le palmea la espalda a Yelén Macina y le dice, ¿estás mejor? Y la ex primera dama le dice,
no le contesta, me está cargando y sigue. En los actos, vos viste cómo son los actos, se saludan así. Hasta ahí no contó los hechos. Bueno, Ayelet le manda un WhatsApp en el momento que los medios hace muy pocos días. Ayelet Massina. Y le dice, ¿necesitas algo? Según tu relato, según el relato que vos recuperás, hasta ahí lo que ha habido quizá es que ha omitido atenderla, pero no estaba en conocimiento de lo que conocemos ahora. Yo describo lo que me dice mi fuente. Para que te datos nuevos, porque hasta ahora, ella, Fabiola, fue a ver a Elizabeth Gómez Alcorta. Y Elizabeth Gómez Alcorta, primera ministra de la Mujer, le dice esto mismo que está contando vos. A mí esto no vos me decís no que no es otro episodio. Otro episodio. No, o es el mismo episodio y se confundieron a la persona. No, es otro episodio. O sea, va a ver a las dos ministras entonces. Sí, en algún momento le dice eso. No, a una la ve 2 veces. A mí lo que me cuenta, yo te digo lo que me cuenta mi fuente. Dice, y entonces le escribe, a Yelén Massina le escribe, yo te fui a pedir ayuda en tal y tal fecha y tal lugar y vos no me escuchaste. Vos me diste la espalda. Le contesta hace horas. Okay. Bueno. Entiendo que es Yelén Massina, ¿estamos de acuerdo? Sí, las dos negaron, como bien dijeron ustedes, pero bueno, el mismo Grabois en sus redes sociales dijo, ¿no? Hoy. O sea, que tampoco le habían brindado ayuda a gente de su espacio. ¿Quién fue la que habló? ¿Yelén Massina? Sí, CNN, hoy. Pienso en el expresidente y pienso también en todas las charlas personales en cuanto a la temática que hemos tenido y sinceramente, bueno, me cayó también como un baldazo de agua fría. Por supuesto que lo primero que hice fue creerle a ella, escribirle a ella, y se replicó para todos lados que ella había pedido ayuda al ministerio y que el ministerio le dijo, quédate tranquila que ya va a pasar. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión. La verdad que sería incapaz de dar una respuesta así. Bueno, más adelante, si nos acordamos con Mariel, nos vamos a acordar, vamos a hablar de un teléfono, no solamente del teléfono de la ex primera dama, sino de otro teléfono, que es muy importante, que probablemente va a ser muy importante para la causa. Pero la saludamos a Melody Rakowska, está junto a nuestro colega Luis Gasulla también, que fue, desde la cornisa, el primer periodista que la entrevistó, creyó en ella e insistió, porque la verdad, hay que decirlo, yo no voy a hablar de muchos otros colegas, pero los medios de comunicación, recién cuando explotó la causa, le dieron, la mayoría, le dieron la importancia que tenía que tener. Esto es una discusión de poder puro, ¿no, Melody? Sí, correcto. Es la lucha contra el poder y contra la impunidad. Algo tan difícil durante tantos años para tantas personas, entre ellas yo, que terminé siendo víctima del varón del conurbano, de Fernando Espinosa. Pregúntenme lo que ustedes necesiten. Luis, vos que conocés la causa y que podés vincular un hecho con el otro, en el caso de que se confirme la denuncia de Fabiola Yáñez. Adelante, por favor. Bueno, sí, hay varias similitudes, sobre todo que más allá de los discursos, no había instituciones, a pesar de que se crearon un montón de secretarías, ministerios, que escucharon a ambas personas. Una de las personas más poderosas durante 4 años, la primera dama, y otra persona, obviamente sin poder, como quien está aquí en el estudio de televisión, Melody Rakowska. Y Melody, ¿vos intentaste avisar a instituciones públicas y políticas lo que te pasaba? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, los primeros días, al día siguiente del abuso y de todos los ataques que empecé a recibir dentro del municipio, cuando me animo a denunciar, voy directo, por recomendación de un amigo mío que era abogado, voy directo a la OBD. Me dice, anda a la OBD, no salgas de Capital. Me dice, tenés mucho cuidado. ¿Qué es la OBD? La Oficina de Violencia Doméstica. De la Corte. De la Corte Suprema de la Justicia. Sí. Ah, es una oficina que trabaja muy bien. Es la misma que se involucró en este caso. La que fundó Carmen Aljibay y la que desarrolló Elena Hayton de Nolasco. Para ambas, el agradecimiento eterno de todas las mujeres de la Argentina. Es la misma oficina que interviene en este caso en la primera etapa. Perdón, Melody, adelante. Bueno, voy a la OBD,
todavía estamos en el anterior gobierno. Para mí era una misión imposible, era ir y saber que quizás no llegaba a contarlo, no llegaba a esta instancia hoy en día. Pero si yo no denunciaba, ¿cuántas víctimas más hay detrás? ¿Cuántas víctimas mueren en el camino que ni se atreven siquiera a denunciar? Que se mueren, o las silencian, o las apartan, o desaparecen. Denuncio en la OBD. Después fui a pedir ayuda por todos lados, teléfonos todos los días a todos los abogados que te podés imaginar. No hubo ni un solo abogado que me haya querido representar en 3 años. Todos me decían, ya te llamo, me cortaban. Hoy, 3 años tardé en conseguir un abogado y 3 años peleando sola. A ver, perdón. Por si alguien no termina de entender el contexto. Estaba denunciando a uno de los dirigentes políticos argentinos con más poder en la República Argentina, el intendente de La Matanza. La Matanza se le dice la 5ª provincia de la República Argentina, porque tiene miles de habitantes, una caja interminable, por su número, un peso electoral. Nadie discute. Terminaron los de Unión por la Patria aliados con, chillan mucho, ¿no? Pero terminados, aliados, toda la progresía terminó aliado con el señor Fernando Espinosa. Mayra Mendoza, entre otros, y Axel Kicillof avalaron a Espinosa. Sí. Entre otros, por ejemplo. Sí. Pero explícitamente, bueno, pero ellos lo hicieron explícitamente. Mayra Mendoza lo hizo explícitamente y el gobernador Axel Kicillof, el día que fue procesado, Espinosa a las horas fue y lo abrazó y hizo un acto. Perdón, hay mucho poder político en La Matanza, ¿no, Luis Juez? No nos dejen mentir a nosotros, no es que estamos exagerando. Pero es yo no quiero arrebatarle el relato a la víctima, pero es una mecánica. En Córdoba nosotros tenemos un ministro en la actual gestión del gobernador Yar Llora, acusado con una causa elevada a juicio, la molió a palo a la mujer, la fiscal de Villa María elevó la causa a juicio y de este tema en Córdoba no se quiere hablar. Esta es la doble moral que tiene el peronismo cuando se trata de dirigentes vinculados a su espacio político. Y lamentablemente sobran los ejemplos. Por eso es un calvario, un derrotero complicado, porque o no les creen o no quieren representarla. Cuando te metes con el poder, Luis, increíblemente intrincado, difícil, y yo no quiero irme del tema, pero te quiero decir, si yo fuera el juez y seguramente Ercolini, hoy lo primero que tenés que hacer, más allá de toda esta cuestión, más allá de los chats, más allá de esta cuestión, es garantizarle a la víctima la posibilidad que venga a declarar, porque Alberto, que lo sabe y que es profesor de Derecho Penal, sabe perfectamente que podamos llegar a toda esta instancia, pero si en algún momento esta mujer llega a decir, mira, no voy a hacer ninguna, hasta acá me quedo, porque, no, pero usted me lo dijo, no, pero se acabó, Entonces, con lo cual te digo, hay que garantizarle la tranquilidad psicológica a la víctima para que pueda, con la tranquilidad que corresponde, contarle al juez con lujo de detalle todo el calvario que vivió con semejante bestia. Luis, tranquilidad psicológica, tranquilidad económica también. Acá había un problema... Eso es más complejo, no está en el país, por eso también hay que evaluar todas esas cuestiones. Un tema, por eso digo, un tema que es una terrible bomba a punto de explotar, pero que Alberto lo sabe. Estamos hablando de un expresidente con altísimo nivel de influencia. Es un tema que... ¿Le puede dar datos económicos? Yo no sé si es solamente con esto, no sé hasta qué punto, pero también dentro del contexto ese de protección de la víctima, hasta qué punto ella hoy sigue dependiendo de su victimario, en todos los sentidos. ¿Le puedo dar información sobre eso? ¿Le puedo dar información? Hoy, Fabiola Yáñez, si mi fuente no me dice una cosa al contrario, está percibiendo cerca de 6.000 euros. De esos 6.000 euros, 3.000 euros son de ingresos que corresponden a una universidad que creo que se llama la de La Rioja. Y los otros 3.000 corresponden a diferentes ingresos del expresidente de la Nación. Entre los diferentes ingresos que no va a tener hoy, eso es información de esta tarde, está la famosa cátedra de la UBA. Porque lo apartaron y porque nadie se anotó. 7 personas se anotaron. 7 personas se anotaron. El mínimo es 10 personas, por eso es que no es más profesor, pero no porque lo hayan echado, sino porque era interino. Nadie quiere ser alumno de Alberto Fernández, esto es brutal. Nadie quiere ser alumno de Alberto Fernández. ¿Se entiende? Y ya que me llevaron a Madrid y cómo vive Fabiola Yáñez en Madrid, quiero decirles algo, que es información y que tiene que haber registros. En estos días de junio, cuando Alberto Fernández se enteró por Fioribelo lo que podía pasar y empezó a enviarle mensajes, en un momento determinado Fabiola Yáñez se descompensa
por lo que me dicen a mí, yo no tengo la historia clínica, tenía normalmente una presión de normal para abajo. Más alta. Y empieza a tener una presión alta, que dicen que todavía en el día de hoy no bajó, según los certificados médicos. Es el mismo efecto que yo tengo. Yo me tengo que venir siempre con poleras a los programas porque tengo un brote en la piel que me surgió en consecuencia luego del abuso de Espinosa y el ataque, de los ataques constantes que viví. Es normal, lo que vivió ella, yo me sentí totalmente identificada. El impacto físico de la violencia. Tengo la salud arruinada, tengo que tener tratamiento ahora. Sí, es terrible. No volvés, Hoy no, perdón, yo sé que no, pero hay que volver, perdón. A ver, no volvés a ser la persona que eras. Sí, claro, te convertís o una de dos, en una sobreviviente, o vos elegís si querés ser sobreviviente, víctima, o una guerrera que vas y vas en búsqueda de justicia. Pero ponete a pensar, Luis, pongámonos a pensar lo que significa, aparte de ser víctima, tener que enfrentar a semejantes monstruos que tienen todo el poder político, vinculaciones, relaciones. Si la señora nos está contando que demoró 3 años en conseguir un abogado, ponete a pensar, esta es la realidad de lo que pasa. Y si hay un tipo que conoce las consecuencias de la cuestión, es el victimario. Y mucho más si este victimario tiene poder, sabe perfectamente si es Espinosa o sea el presidente Fernández. Es fundamental lo que dice el senador juez. Porque si el presidente Fernández o el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, es imputado o procesado por esta causa, dado el poder que tiene, la envergadura del cargo que ostentó, está en toda su posibilidad de entorpecer la investigación. Por lo tanto, podría ser pasible de ser detenido incluso en el proceso penal antes de la sentencia. Pablo quería por decir algo entorpecimiento y yo no me quiero olvidar de decir otra cosa de lo que está diciendo. Esto no es menor. Está hablando de lo que vos decís, Pelado, se ha jactado históricamente a Alberto de su influencia en la justicia. Exactamente. Entonces está muy bueno que lo digas porque él se jactaba de su relación con la justicia y su vinculación con algunos sectores de Comodoro Pi. No quiero, Pablo, quería decir algo y no me quiero desenganchar de lo que dijo Esteban. Dale. Que esta mañana escuchaba aquí en La Nación a un especialista, un psicólogo, que planteaba que los golpes físicos son terribles, son letales. Ahora, el golpe invisible es el golpe psicológico, claro, el daño invisible, esto que está contando Melody. Porque como es invisible, se nos hace inaccesible, es una procesión por dentro, de largo plazo, de mediano y largo plazo, como lo está contando ella. En mi caso, de por vida. Es terrible, entonces cuidado, ya sé que esto tiene que ver con lo formal, con las lesiones leves. Cuidado hasta dónde, como dice juez, habrá que ver, perito mediante, pruebas mediante, físicas leves, en todo caso, serán. Lesiones físicas leves, pero después hay que ver el tamaño del impacto que ha tenido la violencia. Déjenme decirle algo. Primero, con respecto a lo que decía Esteban, cuidado con el poder de Alberto de hacer que la causa no empiece o que no lleve su curso natural por el poder. Que no le pase lo que me pasó a mí con la fiscal, que trataron de sobreseer en más de una oportunidad a Espinosa cuando tenían más que pruebas suficientes. Claro. Disculpa que te interrumpa, Luis. No, dale. Pero por es favor, terrible. A mí me querían dormir la casa. Yo tuve que volver de Estados Unidos a Argentina porque si yo no volvía, archivaban de vuelta la causa. Mira, lo que me estás contando es lo mismo que me contaba Luis Gasulla cada vez que buscaba entrevistarte. Sí, además por eso. Te digo algo porque hay vasos comunicantes con un montón de casos en la historia reciente argentina cuando denuncian a personas muy poderosas que es la violencia institucional. Mira, le pasó a Melody que le tiraron un municipio encima y todo el aparato comunicacional del kirchnerismo. Le está pasando a Fabiola con la increíble teoría que van a plantear algunos comunicadores cercanos a Alberto Fernández. Le pasó a Laura Muñoz, a quien trataron de loca, la ex de Van der Broel. A mí también. Que llevó, a mí también me tratan de loca. No, y que llevó a la condena a Mado Gurú. Le pasó... Ahora te vamos, Mariel. Y te doy otro dato más que ya quedó en el olvido. Le pasó a Laura Elías, a quien fajaron, la ex mujer de Otavis, a quien también trataban de loca. Claro que sí. Y le pasó en la dictadura militar a la madre de Plaza de Mayo, para que nadie diga que esto es una cuestión de ideología. Le pasó a la sobrina de Alperovich, que la ridiculizaron durante un montón de tiempo, la revictimizaron hasta que la justicia se animó a tomar la decisión. Mariel quería decir algo. No, por eso sumábamos que el entorno de Fabiola ya sabe cómo va a contraatacar Alberto Fernández. Una cosa más que sumo lo que decía el Pelado, consultando hoy a algún penalista me decía, ojo, porque van a tener que aplicar posiblemente la doctrina Irursum, que yo se lo mencionaba. Bueno, a ver, quiero volver a esto. Para que... Quiero volver a esto.
Alberto Fernández tiene una perimetral. La perimetral es no solamente física, sino de comunicación. No se puede comunicar directamente con Fabiola Yáñez. ¿Saben lo que hizo en las últimas horas? Según Fabiola Yáñez. No me digas que la violó. No. Bueno, la violó para mí de la siguiente manera. Yo no soy juez, pero el doctor Luis Juez me podrá decir. El comunicado que le envió a todos los medios, Alberto Fernández, se lo reenvió Fabiola Yáñez. Bueno, de ahí violó la perimetral y eso constituye otro delito. Doctor, se entiende, ¿no? Sí, claramente no tiene de ninguna manera la perimetral, significa que vos no podés tener acceso de ninguna manera con la víctima. Bueno, si es cierto lo que me contaron a mí, ¿no? ¿No tendría que ir detenido cuando rompe la perimetral legalmente? Bueno, todo eso, perdón, para un ciudadano común sí. Esto, si todo lo que me cuenta una fuente cercana a Fabiola Yáñez es cierto, yo no tengo por qué dudar, pero esto sí es cierto. Y agrego algo que me cuenta la misma fuente. Junio, va Fabiola Yáñez, le sube la presión y va al Hospital de Madrid. Va al Hospital de Madrid, el médico la revisa, está durante mucho tiempo revisándola, le dice ¿qué le pasa? Y le agrega su historia clínica, después de que le cuenta lo que le pasa. Bueno, mi ex pareja me llama, no sabiendo que era un presidente de la nación, y el médico le diagnostica violencia psicológica, víctima de violencia. Hay un certificado médico que ratifica y confirma la violencia psicológica. Todo eso tiene que entrar en un expediente. Cuidado, porque lo estoy diciendo yo acá y no tiene ningún valor judicial. No, Luis, pero acá hay un dato fundamental que acabas de contar. Yo esa información no la tenía. Que Alberto Fernández, cuando hizo el comunicado, que leímos anoche, se lo envió también a Fabiola Yáñez. Es lo que me dicen las fuentes. Al enviárselo, sí, viola las medidas cautelares que tenía, que pesaban sobre él. Por ejemplo, la perimetral, etcétera, etcétera, etcétera. La violación de eso constituye un delito autónomo. Eso es otro delito, ¿correcto, Luis Juez? Así es. Eso es otro delito. Es lo que es pasible de ser detenido por la violación de ese otro, por la violación de la medida cautelar. Por el primer delito él todavía no está imputado. Claro, no. Pero por este tiene una medida que él no ha cumplido. O sea, acá ya hay una desobediencia de la autoridad. Y hay otro delito ahí. Hay otro delito. Ahora, me dicen que ya tiene Camila la información urgente. ¿La terminamos de procesar o la damos? Ahora, urgente. Camilo Lapjian, ¿qué significa esto? Los nuevos chats, una joya y una escapada de Olivos. ¿Y por qué está Fabiola en la carátula? Luis, esto que te voy a mostrar es la punta del iceberg de todas las conversaciones que se están recopilando en el juzgado de Julián Ercolini y que se empiezan a delinear, empiezan a formar un rompecabezas sobre lo que ocurrió entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez entre 2020 o antes incluso y 2023 cuando parte para España. Estos chats, a la luz de los hechos, de las conversaciones que empezamos a tener con gente de su entorno, que ahora se anima a hablar lo que antes era un secreto voces, realmente revelan cuál era el contexto de una Fabiola que quería irse lo más posible de la Quinta de Olivos, que no quería estar en la Quinta de Olivos, a la que muchas veces se le impedía dejar la Quinta de Olivos y a veces no, y de un ciclo que según personas de su entorno cuentan, era un ciclo de violencia y, como suelen narrar las personas especialistas en violencia de género, terminaba en un te amo, terminaba en un te regalo tal cosa, terminaba en un te recompongo lo que te hice con algún tipo de atención. Perdón, y revelan algo más, Luis. ¿Dijiste un ciclo o un círculo de la violencia? Sí, cualquiera de las dos. Claro, cualquiera de las dos. Lo que revelan también, Luis, es el nivel de detalle del que podía acceder María Cantero, porque estos chats son de María Cantero tanto con Alberto Fernández como con su marido Héctor Martínez Sosa. Y en estas circunstancias, estos chats que les voy a mostrar, para que se entienda el contexto, son en periodos en los que, por la información a la que empezamos a acceder en este momento, Fabiola estaba sufriendo situaciones de violencia física. Es decir, esto es posterior, estos chats son posteriores a su embarazo, no mucho después de que da luz 2022, a Francisco. ¿no, Cami? Aproximadamente. 11 de abril de 2022 Exacto. Nace Francisco Fernández Yáñez, efectivamente, y estos son algunos chats que pudimos obtener. A ver. El primero es del 20 de agosto de 2022. Es justamente entre Alberto Fernández y María Cantero, su secretaria privada.
Ella le pregunta, y de vuelta, estos son extractos, no hay acceso a la parte donde se puede llegar a hablar de violencia. Jefe, ¿cuándo se va Fabi? Le pregunta. Hoy, le contesta Alberto. No necesitas nada de Jequi, y esto es un motivo por el que está integrado esto, porque ¿por qué necesitaría algo de su marido, Héctor Martínez Sosa, quien en oportunidades anteriores le daba dinero? Importante esta cuestión. Creo o una casa también, Cami, puede ser, ¿no? O una casa, una propiedad. Le daba dinero. Héctor Martínez Sosa. ¿A quién? A Alberto Fernández. Claro. Hay constatación en conversaciones de que había intercambios monetarios entre ellos. Entonces, justamente por eso la importancia de la pregunta. ¿No necesitas nada de Jequi? Le pregunta. Parecía un cajero automático Martínez Sosa de Alberto Fernández. Algo así. Creo que no, le dice Alberto Fernández. Pero si lo necesitara, te aviso. Fíjense el nivel, digamos, de vínculo que había en este sentido. Próxima parte de la conversación, le pregunta, dale, le dice María Cantero, ¿va a parar a una estancia? Le contesta Alberto Fernández. Sí lo sé. Jequi conoce a todo el mundo allá. Estamos hablando de que una de las personas más íntimas del presidente le explica que tiene la posibilidad de vigilar a su mujer cuando se va, teniendo en cuenta que esto es un contexto de violencia. ¿Cuántos días se va? Y ahí el recorte al que pudimos acceder corta la conversación. Esto también va a dar lugar a que Alberto Fernández haga coincidir un seguimiento o una preocupación por razones de salud, por las razones... ¿no? O sea, esto se puede usar para corroborar en un sentido o en otro. Sí, pero un manipulador como Fernández seguramente va a ser ese el argumento, claramente. Sí, ahora les quiero decir algo. Hay un dato que es que María Cantero, yo creo que estaba nombrada funcionaria pública, era María Cantero, ¿no? Sí, claro. Carlos, no recuerdo ahora, no quiero decir un dato incorrecto. Siempre fue históricamente la secretaria personal de él, pero no sabemos si era... O sea, si tiene un cargo de funcionaria pública, tiene que... tenía un sueldo público, era funcionaria pública. La custodia, que ahí hay una discusión. El custodio del presidente, ¿pudo no haber visto esto? Es una pregunta, no lo conozco. Su secretario privado... Hay mucha gente que sabía, especialmente Daniel Rodríguez, que es la persona que estaba acá. Era el casero, el guardián de la casa. Hay dos personas que es altamente probable que tengan que tener información de esto, además de Martínez Sosa y María Cantero. Recordemos que Alberto dijo que no tenía casi relación con Martínez Sosa hace 2 meses nada más. Menos mal que no tenía relación. Hay dos personas fundamentales. Quien estaba a sol y sombra con Alberto Fernández y Mariel Dilenarda sabe muy bien de esto, es Julio Vitovelo. Sí. Julio Vitovelo, la mano derecha de Alberto Fernández, estaba a sol y sombra con el presidente de la Nación en la Quinta de Olivo y en la Rosada. Es imposible que no supiese eso. Ayer alguien lo llamó, pero asumo cortito esto, ayer alguien lo llamó, se hizo el desentendido, dijo, pero porque alguien me nombró, dijo, ¿cómo aparece mi nombre? Claro. ¿Vitovelo? ¿Cómo aparece mi nombre? Bueno, después... déjame decir esto, está muy bien. Alberto Fernández siempre se jactó, como dijo juez, de ser un operador o conocer Comodoro Pi como nadie y tener muchas relaciones. De hecho, era quizá el rol que Cristina con ese verso fue presidente, Pablo. Ahora, eso fue lo que le vendió a Cristina para ser presidente. A diferencia de Espinosa, que tiene un poder territorial real y tiene poder territorial y político, Alberto Fernández es hoy una mancha venenosa para el es verdad. Y es una mancha venenosa para el Poder Judicial, para el peronismo y para cualquiera que se le acerque. Lo relacioné con lo de Vitovelo, sus amigos íntimos, sobre los que no han hablado una palabra. Hay dos que firmaron un documento hoy en contra de Alberto Fernández, dos personas muy cercanas al expresidente de la Nación, Leandro Santoro y sobre todo Valdés. Valdés hay alguien que no firmó, Sí, hay 3 que no firmaron. Una persona una mujer. Victoria Tolosa Paz. Fue compañero de Máximo Kirchner. Fue compañero del colegio Valdés de Alberto Fernández. Y hoy firmó el comunicado con Leandro Santoro también. Muy bien. Pero eso no lo exime. Todo el mundo sabía la conducta de Alberto Fernández. Todo el mundo sabía. Esto que a mí me mata, la hipocresía, el cinismo. Todo el mundo sabía la conducta de este tipo. La primera que lo sabía era Cristina. Entonces estos tipos abrazan banderas que después la destruyen. Cristina calladita, Esto hay que decirlo porque también tiene que ver con esta cuestión. Si no, pareciera que estamos hablando de un tema puntual. Estos tipos abrazan banderas, se embanderan con cosas que no sienten y te terminan destruyendo cosas que son fundamentales para la sociedad. Claro que sí. Los últimos 2 chats de Camila Dolapjian y después Luis Gasulla nos cuenta quiénes
sabían y no abrieron la boca. Dale, Camila. Bueno, Luis, esto ocurre 2 meses después de la primera conversación que les acabo de mostrar. Esa conversación que les mostré es entre Alberto Fernández y Cantero, su secretaria. Esta segunda conversación del 15 de octubre de 2022, unos meses después de que dio a luz Fabiola Yáñez a Francisco, dice, María le dice a su marido, tengo que hacer algo por Alberto. Antes habían estado hablando en un tono un poco preocupado sobre el expresidente. Tengo que hacer algo por Alberto. Anoche hablé con él un rato largo. Y Héctor Martínez Sosa le contesta, ¿qué cosa? Votarlo, le dice. Después de hablar conmigo, le pregunta si había hablado después de hablar con él. Ella le contesta después de eso, antes, ¿te conté? Sí, algo. Estuvo bien. No sé a qué te referís. Me contaste que tuviste una linda charla. ¿En qué podés ayudarlo?, le pregunta a su marido. Acá tenemos muchas ideas de regalitos, le dice María Cantero. Para Fabiola, fíjense lo enterado que estaba. Apenas menciona la palabra regalos, Héctor Martínez Sosa se refiere a su mujer. Y después, perdón, ya terminé pelado, después de eso continúa la conversación con otras cuestiones y más tarde, unas horas después, efectivamente María Cantero le envía a su marido una foto del regalo que le estaban buscando a Fabiola, de una joya. Ahí tenemos la foto de la joya. Esto es una mano masculina porque en realidad es de un chat originalmente entre un tal Nachito y María Cantero, que le estaban buscando una joya con, en este caso, 11 cristales azules a Fabiola. Y efectivamente le dice, este es el regalo que le vamos a dar a Fabiola. Querían mantenerla contenta y feliz. ¿Qué querías decir, Esteban? No, que Martínez Sosa, y esto está también, parece probado en el expediente, en esta primera parte, todos arreglaban con regalos. Al intendente de la Quinta de Olivos. Al intendente de la Quinta de Olivos, cuando fueron a allanar la casa de Martínez Sosa, lo encontraron ahí. ¿Qué hace usted acá? Vivía en la casa de Martínez Sosa, entre otras cuestiones. Hay que ver si todos esos regalos eran crucecitas, corbatas, o además de una corbata, una crucecita, venía algo más. ¿Quiénes? Dale, María. Decreto del 2 de marzo del 2020, secretaria privada ejecutiva de la presidencia. Pues en función de lo que María mencionábamos, Cantero, bueno, de si le corresponde... Una empleada pública que sí sabía, tenía el deber de denunciar eventualmente el presunto delito. ¿Quiénes se supone que sabían, querido Luis Gasulla? Vamos. Bueno, los que sabían, y esto es porque hablamos con varias de las fuentes, es principalmente la que recién mencionaste, la secretaria histórica de Alberto Fernández, está claro por los chats. María Cantero. Mirá, vamos a repasarlo. Violencia en Olivos, ¿quiénes sabían? Está claro con los chats y por eso nace la causa judicial. La secretaria histórica de Alberto Fernández estaba avisada. Fabiola había mandado mensajes, le había dicho al entorno de Alberto Fernández lo que le estaba pasando y el entorno cayó. La secretaria histórica sabía. La otra secretaria histórica de Alberto Fernández es la hermana de Cantero. A mí me dicen que también sabía. Perdón, una lista bastante larga, ¿eh? Sí. María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, sabía. Héctor Martínez Sosa, está claro, te lo acaba de mostrar Camila Dolafián, broker y marido de María Cantero. Viviana Cantero es la otra secretaria histórica. Y empleada de Martínez Sosa. Exactamente, alguien que lo conoce mucho, Alberto Fernández, me decía, en el 2007, 2008, siempre se decía que eran las cajeras de Alberto. Daniel Rodríguez, bueno, te lo dijo Esteban Trebuch, ¿por qué sabía? Y esto me lo dijo alguien que vio... Daniel, vamos despacito. Daniel Rodríguez, secretario privado y chofer de Alberto. Y el intendente de Olivos. El chofer de Alberto, el cadete de lujo, el que vivía en una casa de Héctor Martínez Sosa y el hombre que, me cuentan, en el 2023, en un momento hubo una reunión para silenciar lo que había pasado, la encontraron que le estaba tirando de los pelos a Fabiola y Daniel Rodríguez lo llevó a Alberto... Perdón, vamos despacito. Perdón. ¿Quién le estaba tirando de los pelos a Fabiola? Alberto Fernández a Fabiola, año 2023. ¿Y quién vio eso, perdón? Esto lo vio alguien que trabaja en la Quinta de Olivos, de un lugar muy importante, que tuvieron que hacer una reunión para que no se filtrase ninguna información, para que ninguno de los empleados se le ocurriese sacar una foto, y la persona que lo apartó a Alberto Fernández y lo llevó, ¿te acordás que hubo una licitación que fue insólita de los carritos de golf? Lo llevó en un carrito de golf en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández, fue Daniel Rodríguez. El intendente. Eso había sucedido en una calle interna entre el chalet y la residencia. Que estaba de testigo la madre de Fabiola Yáñez. Esto ocurrió delante de la madre. Detengo un segundo, ¿no? Es una frase simplemente. Pero viste que es una lista de scroll. No, nos damos cuenta, bajo el amparo de terror de Alberto Fernández, Olivos pasó de la fiesta al horror, ¿no? Porque de la fiesta de Olivos, lo que había quedado, que fue el acabose de Alberto Fernández, digamos, la ruptura del contrato de credibilidad con la sociedad, pasó de la fiesta
al terror en Olivos. Gobernaba esta gente, ¿no? Esta gente, nosotros estábamos en manos de esta gente. Que hacía estas cosas, estábamos en manos de esta gente. Y esta lista vamos por la mitad, me parece. Sigue la lista, ¿no, Luis? Sí, te digo. Federico Saavedra, el médico de Alberto Fernández, en la unidad presidencial de los médicos, debe haber sabido. Este dato me lo dice alguien que la conoce y mucho a Fabiola. Bueno, deductivo, si la medicaban y sabía que la tenía que medicar, el médico, supongo que el médico del presidente, supongo que también atiende a la primera dama, supongo. Exactamente. La maquilladora de Fabiola, no pude averiguar el nombre, pero sí el de su peluquero en el último tiempo, que Fabiola le contaba muchos detalles, que se hacía llamar, o se lo conoce como el Cuba, muy conocido en programas de televisión. Pepe Albistur sabía. Me aseguran que Pepe Albistur sabía y lo quería a Alberto Fernández llevarlo por un camino de reconciliación y que no esto escalase y terminase en un escándalo. Me asegura la fuente de la Quinta de Olivos que Vito Velo también sabía. Luis, si sabía Albistur, sabía Tolosa Paz. Sí, si sabía Vito Velo, sabía el primer vocero hiperamigo, lo dije hoy a la tarde, Juan Pablo Biondi, que Biondi no sabía. Perdón, y Eduardo Valdés, que firma hoy esto, ¿no sabía? Bueno, no, pero sabía todo ese círculo compartían la intimidad del presidente en Olivos. Como dice Luis Juez, una hipocresía, es una mancha venenosa de la que no saben cómo salir. Te digo este último nombre, porque esto abre un abanico de otras personas que indignarían. Yo recién les estaba escribiendo por WhatsApp a ver si tienen algo para decir. Carolina Marafiotti fue una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, es la estilista. Hay que decir que según mis fuentes, todos los amigos que estuvieron en la fiesta de Olivos están alejados hoy de Fabiola Yáñez. Excepto Carolina. No. Carolina Marafiotti, sí. ¿Y sabes a quién le contaba todo? Cristina Fernández de Kirchner. Pero Cristina Fernández de Kirchner. Pero te digo algo de Marafiotti, porque la estilista de Fabiola Yáñez fue una de las pocas amigas que le quedó. Fabiola le contó esto que pasaba, me lo cuenta alguien recontra al lado de Marafiotti. ¿Y Marafiotti sabés a quién se lo contó? ¿A quién? A dos actrices muy conocidas de la Argentina, hiperkirchneristas, que están en el colectivo. Y callaron, no dijeron nada. A ver, perdón. Y Cristina Fernández de Kirchner, que la pusiste ahí, la subrayaste. ¿Cómo evaluás, deducís o te constaría a vos que Cristina Fernández de Kirchner sabía, Luis? Bueno, mira, alguien que también conocen, no es muy conocido, con Alberto Fernández trabajó mucho en la planta permanente. Me dice, esto era Vox Populi. Te digo la verdad, la tratábamos como una planta. Deambulaba por los pasillos de la Quinta de Olivos. Nadie le hablaba, estaba ahí y todos lo habíamos naturalizado. Cristina sabía de la fiesta de Olivos antes de que la foto se hiciese pública. Alberto Fernández, Cristina le dice a Alberto Fernández, ¿y esto qué es? Y Alberto dice, no, todo mentira, nada que ver. Y le dice públicamente, la sacó el perro. Y le dice, pero mucho Alberto, tranquilo, poné en orden lo que tengas que poner, poné orden en donde tengas que poner, le dicen un acto público. Ahora, esto ya atraviesa fuertemente... Si sabía eso, Cristina, no tenía cómo no saber esto. Esto atraviesa fuertemente el sistema político, ¿no, Luis? De nuevo, Luis Juez siempre tiene esos lugares incómodos, porque es político, es senador y tiene que salir a explicarlo. Venía a hablar de otra cosa, pero digo, Alberto sabe que es un muerto político, pero no lo subestimen. Él sabe perfectamente las consecuencias de esto. Esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Lo peor, de esta no volvés más. Si acá hay una promoción de acción, por supuesto una imputación y probablemente una condena. Y lo va a hacer y va a actuar, aunque sea lo último que haga en su vida. Entonces digo, no es un tema menor. Si hay un tipo que tiene absoluta referencia, por eso hay que ser muy cuidadoso con el tema de los abogados, si no vienen con designación de querellante, de patrocinador o de defensor, hay que ser muy cuidadoso porque terminan traficando pruebas. Alberto Fernández, especialista en derecho penal, sabe que esto lo termina de matar civilmente. Un dato importante sobre eso, Luis, no sé si sabe eso, es más... Hay varias, si piensa o cree que está muerto políticamente. Una de sus primeras reacciones en estas últimas horas fue consultar, más allá de empezar a asesorarse, fue consultar a control de daños. ¿Qué es control de daños? Control de daños, es decir, cómo puede evitar la mayor caída posible y cómo Alberto puede Fernández llegó a ser presidente de la Nación porque le vendió a Cristina que su relación con la justicia, y si él era presidente tenía el lugar justo para poder resolverle todas sus causas. Por eso termina siendo presidente con un tuit. Entonces, todo el mundo sabe las influencias, por eso digo, es importante que primero protejamos a Fabiola
que la justicia le pueda dar la tranquilidad para que esta mujer, con la tranquilidad que corresponde a cualquier víctima, pueda declarar todo lo que tenga que declarar. Senador, no quiero despedirlo sin preguntarle las reacciones políticas de algunos especialmente, ¿no? Un nivel general de hipocresía en el kirchnerismo y en otros sectores. Mamita. O yo leí por ahí un Pero Milei. ¿Qué eran? Actrices argentinas. Pero el 144, Pero Milei, el ministerio hicieron pelota al Ministerio de la Mujer. Yo no lo podía creer cuando lo vi. Bueno, pero por eso digo, esto ha pasado, y si vos mirás, Luis, esta no es una apreciación gorila, pero si vos ves que la cantidad de banderas importantes, esas causas nobles, increíblemente importantes, por las que mucha gente perdió su vida, el kirchnerismo se ha adueñado y la ha destrozado. Porque es lo que ellos piensan. Y después cuando vuelve a hacer un mínimo repaso, te das cuenta que los tipos ni cataforesis tienen, no aguantan ni un archivo. Bueno, este es un caso puntual, vos lo has escuchado hasta cuántas veces lo he escuchado. Y todos estos colectivos, yo no quiero generalizar, y todos estos colectivos que lo tenían a Alberto, que lo aplaudían, que lo escuchaban, sabiendo que el tipo esto, y con esto no soy un botón, la conducta de Alberto es una conducta vieja. Todos los que hacemos política, y lo digo porque hoy me decían, ¿por qué fue? Yo no lo elegí a Alberto Fernández. Pero Alberto tiene una conducta conocida por la política de hace muchísimos años. Nadie debería sorprenderse. Todo el mundo sabe que él tenía algunas dificultades. Melody, tu última consideración y agradeciéndote. Te escuché decir sobreviviente o guerrera. ¿Guerrera? Guerrera, sí. Sobreviviente y guerrera, las dos. Contanos, danos una última opinión, una última mirada sobre esto. Te invitamos acá porque... Tanto Fabiola como yo estamos recibiendo no solamente abuso psicológico, violencia de género y todos los demás atributivos que conllevan, ¿no? Sino que aparte estamos recibiendo violencia institucional. ¿Qué clase de ejemplo están dando las instituciones y los tres principales poderes del país a la sociedad? Porque, a ver, si te ataca el Poder Ejecutivo, en mi caso es un intendente, y todavía sigue en ejercicio, nadie se atrevió a decirle, mirá, hasta que se te investigue, hasta que se resuelva tu situación, por favor. Quédate en tu casa. Claro, en cualquier parte del mundo directamente le dicen, dame la renuncia. No, yo tengo que sobrevivir con un intendente, con todo el poder que tiene, que me abusó, verlo constantemente haciendo sus apariciones públicas, que es horrible para mí, porque siento que a mí no se me valora. Siento que a mí nadie, ni siquiera la justicia me está valorando. Esperemos que con mi abogado, que también me está ayudando un montón, que sin abogados las víctimas es muy difícil también sobrevivir en la justicia. Pero sabes muy bien que aún cuando se haga justicia, y ojalá Dios quiere y la Virgen que así sea, ese dolor te va a perseguir toda la vida, ¿no es cierto? Sí, ya lo sé. Sí, la verdad que lo sé y lo tengo bien claro. Puertas adentro, yo estoy quebrada. Ya no vuelvo más a lo que te decía de sonreír, de mantener relaciones de amistad y todo. No puedo confiar, me cuesta. Pero bueno. Gracias, Melody. Muy agradecido. Gracias, Luis, gracias, Esteban, gracias, Luis, Pablo. Sería muy interesante escuchar